Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes y sus amadas familias. Amén. Quisiera continuar y, de hecho, concluir con el Salmo 132. Lo voy a leer todo a pesar de que nos enfocaremos en el 13 en adelante. Salmo 132 nos dice así la santa palabra de Dios. Acuérdate, Señor, Salmo 132. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu Santo que la inspiró. En el nombre de Jesús, gracias por haber enviado a tu Hijo para salvarnos y hacernos un pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque nos llamas a ser un real sacerdocio, una nación santa para ti. En el nombre de Jesús, sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe que toman este tiempo conmigo para escuchar tu palabra. Y ruego en el nombre de Jesús que sigas salvando a tu pueblo, que bendigas a nuestras familias, nuestra descendencia, Señor, con salvación. Y Padre, que en estos tiempos tu iglesia realmente refleje lo que estamos escuchando en tu palabra en este salmo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Dice el versículo 13 del Salmo 132, hermanos. El Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. El Señor escogió a Sión, es del Señor, es una, sí, es propio del Señor nuestro Dios el decidir. No es nuestro. Dios eligió un pueblo para sí. Dios nos escogió a ti y a mí para ser llamados, para responder al llamado a salvación, para venir a arrepentimiento y fe, para que nos resplandeciera la luz del Evangelio en Cristo Jesús. En esa cruz, cada uno de nosotros pudimos ver, por el Espíritu de gracia que nos trajo la fe, pudimos ver que realmente todos nuestros pecados serán pagados por el Cordero de Dios que vino a quitar el poder del pecado en nuestras vidas. Dice, el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Sabemos bien que cuando habla de Sión, habla no solamente de Jerusalén, del monte más alto en Jerusalén, está hablando de Sión respecto a su pueblo, respecto a su iglesia, respecto a su ciudad celestial, Sión. Nosotros somos su Sión y nos ha elegido Él a nosotros. Él quiso habitar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Él quiso habitar en nosotros como una habitación.
cuando Él nos llama al arrepentimiento y fe, cuando Él nos santifica por su Espíritu, con lo cual nos sella en Cristo, obviamente hace de cada uno de nosotros un templo santo para Él. Dios, el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, para su morada. Él mora en ti, Él mora en mí, y Él mora en medio de su iglesia. Versículo 14. Este es el lugar de reposo para siempre. Es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Repito, es el Señor el que decidió, es el que Dios, con todo su poder y con su Santo Espíritu, llenando con su presencia, sí, a su pueblo. Es mi lugar de reposo para siempre, allí habitaré porque la he deseado. Él lo deseó, Él lo tomó acción. Versículo 15. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. El Señor trae provisión para su iglesia, el Señor trae provisión para su pueblo. Él es el que nos sostiene. El Señor ciertamente trae suficiente alimento para cada uno de sus hijos e hijas, pero también trae alimento espiritual y nos sacia del pan de Dios, el pan del cielo, la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque como Él lo dice claramente en la Escritura, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres, de pan saciaré. Él es el que sacia nuestra hambre, nuestra necesidad. Versículo 16. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Venían a ofrecer sacrificios. ¿Para qué? Para que el juicio sobre el pecado del pueblo y el personal fuera quitado, para que hubiera paz para con Dios, para que no hubiera destrucción y muerte. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo hoy con sus sacerdocios, con su pueblo. Los vestiré de salvación. Los sacerdotes, el pueblo de hoy, de Dios, el pueblo del Señor hoy, somos un sacerdocio santo. Somos un real sacerdocio para el Señor. Y nosotros lo que proclamamos es la verdad de ¿qué? De que la propiciación, la ira fue quitada por causa del Cordero. Y esa es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, la muerte en la cruz y la resurrección al tercer día para una ascensión al trono. El Evangelio trae libertad, nos trajo a nosotros y sigue trayendo a su pueblo. A sus sacerdotes vestiré también de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos santifica, cuando el Señor nos aparta para Él, el gozo de nuestra salvación nos hace eso, dar voces de júbilo. Y no solamente en ese momento, sino todos los días de nuestra vida podemos vivir realmente con esas voces de júbilo, por cuanto de que nos ha librado, pero también sobre todo de que en Cristo hemos sido aceptos delante de Él. Versículo 17 dice, allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. ¿Quién iba a venir a través de la descendencia de David? ¿Quién? El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él iba a venir. Él era el Mesías prometido. Él era el Rey que vendría a reinar para siempre. Él iba a mostrarse como el poder de la descendencia de David y dice, he preparado una lámpara para mi ungido. El ungido del Señor, en el caso particularmente de esta palabra, es David, el ungido del Señor como rey, y el ungido del Señor es el Rey de Reyes y Señores,
que es Jesucristo, que habría de ser realmente el Rey, al que todos los reyes, aún falibles, aún cuando fallaron y todo estaban apuntando, eran una prefigura de Jesús, el Rey. Todos los profetas eran una prefigura de el profeta. Todos los reyes, los sacerdotes, sí, y los profetas, reyes, sacerdotes y profetas, todos los que vivieron y murieron, estaban apuntando al rey que jamás moriría y que siempre gobernaría eternamente y para siempre, al sacerdote que iba a ser el que iba a ofrecer el último y sumo sacrificio y ser él mismo el sacrificio. ¿Para qué? Para paz con Dios y quitar y borrar el poder del pecado. Y también el profeta que sigue hablando hasta el día de hoy a través de su palabra profética más segura. Bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice en el versículo 18, y así termina el Salmo 132. A sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios, cubriré de vergüenza. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. A los enemigos del pueblo de Dios cubrirá de vergüenza. Pero sobre él, sobre el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, reinará. Reina y ha reinado por siempre, porque el Señor es Rey y Señor. Sobre nosotros, mi amado hermano, hermana, el Señor está a nuestro favor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza. Nosotros somos la iglesia del Señor. Dios es un Dios de vivos y no es de muertos. El Señor, nuestro bendito Salvador, es el que pelea nuestras batallas y el que vence a nuestros enemigos, y por eso dice, a sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Ciertamente esto es un cumplimiento en Jesucristo. En Jesucristo se ve coronado al Rey y Señor del pueblo de Dios, pero repito también, juntamente con Él nosotros somos llamados a reinar, y por el Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros es que en realidad, estando aquí en la tierra y siendo intercesores por muchos más que todavía están atrapados y en esclavitud, como lo estuvimos nosotros mismos, podemos nosotros seguir proclamando y tenemos la libertad. Y el Señor es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús, para arrepentimiento y fe. Mis amados, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es el mismo amor de Dios que el Señor sigue derramando sobre muchos. Pero tú y yo somos responsables y nos ha sido dado tanto que obviamente, repito, nos ha sido dada muchísima responsabilidad. Seamos congruentes con nuestra fe. Sí, seamos congruentes. Repito, es una total decisión y soberana decisión de nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Que el Señor siga derramando bendiciones sobre tu vida, amado hermano, hermana, que el Señor siga mostrando que está gobernando en tu casa, en tu vida personal, en tu congregación, la congregación de los santos, y que Él siga siendo exaltado y glorificado a través de nuestras vidas. Que el Señor bendiga tu descendencia con salvación y a tu familia. Y mientras el Señor llega, no dejemos de estar proclamando que Jesucristo es el Señor, para gloria al Padre, en el poder del Espíritu Santo y del Evangelio que nos ha concedido a nosotros. Seamos fieles en el Señor y proclamemos su nombre. Un fuerte abrazo, amada familia en Cristo, y gracias por acompañarme una vez más. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor. Muchas gracias. Buenas noches.